necesito es Jesús. Lo único que yo deseo es Jesús. Lo único que necesito es Jesús. Quiero a Jesús, quiero a Jesús. Lo único que necesito es Jesús. Lo único que yo deseo es Jesús. Lo único que necesito es Jesús. Quiero a Jesús, quiero a Jesús. Lo único que necesito es Jesús. Lo único que yo deseo es Jesús. Lo único que necesito es Jesús. Quítenme todo, pero denme a Jesús. Bienvenidos a su programa Tiempo de Cambios, donde la verdad es primero. Sí, así que estamos muy contentos el día de hoy porque Dios nos permite una vez más poder compartir de la bendita palabra de Dios. Y pues el día de hoy me acompaña nuestra hermana Rosy Osorio. Buenas noches, hermana. Gracias, pastor, por invitarme. Buenas noches a todos y a toda la audiencia que ya está con nosotros. Muy bien, y también me acompaña mi hermano Jaime Morales. Gracias, pastor. Es una bendición estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Amén, es una gran bendición. Y pues el tema de hoy es cómo se sana la esquizofrenia. Qué difícil este caso. Muchas familias están en verdad muy perturbadas, muy tristes, muy en temas de sufrimiento, muy deprimidos debido a que algún familiar puede presentar un caso de estos. Y esto se está haciendo globalmente muy muy común en muchos lugares del mundo. Y hoy vamos a tener dos testimonios de cada uno de ellos que fueron libres de la esquizofrenia. Amén. Según la ciencia médica, la ciencia médica dice que no hay aún una causa que ellos puedan decir, por esta causa sucede la esquizofrenia. Ellos aún todavía no están seguros de cuál es la causa real de que llegue este problema a la vida de las personas, pero pues nosotros tenemos que saber que muchas cosas que la ciencia no sabe vienen en la palabra de Dios, y es ahí donde pues nosotros tenemos que encontrar toda la verdad. Imagínese usted, hace muchos años Hernán Cortés tuvo que gastar mucho tiempo, dinero, esfuerzo para descubrir que la tierra era redonda, ¿sí? Cuando si hubieran ido a la palabra de Dios en Isaías 40:22, hubieran encontrado que hay un versículo que dice: ¿quién es como nuestro Dios que se sienta sobre el círculo de la tierra? Ya Dios, amén. La palabra estaba hablando que era un círculo. Sin embargo, pues bueno, la ciencia a veces no considera mucho lo que dice la palabra de Dios, pero los que hemos creído y conocemos a Dios, sabemos que la palabra del Señor es todo para nosotros, y que realmente ahí están escondidos muchos secretos para el mundo, y esto es lo que tenemos que aprender. La esquizofrenia realmente se caracteriza porque son personas que oyen voces, algunos tienen delirio de persecución. Otros tienen muchas dobles personalidades, cosas por el estilo que son muy complicadas hablando mentalmente. Y en verdad me ha tocado convivir, platicar con familias que tienen alguna persona de su casa con este problema, y es muy triste, la verdad, muy lamentable, muy doloroso ver a un familiar de esta manera. Y pues bueno, realmente sabemos que la esquizofrenia es un problema mundial, pero también sabemos que Dios tiene poder para hacer muchos milagros. Y realmente tenemos que creerlo con todo nuestro corazón, sí, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Realmente Dios hace milagros. Amén. Por eso es que la verdad, la esquizofrenia puede tener muchas causas, y hoy vamos a hablar de causas, efectos y soluciones en la vida de dos personas que pasaron por ello y ahorita son libres. Ahorita pueden predicar la palabra de Dios, anunciar a Jesucristo, sí, vivir en sus casas tranquilamente, tener sus trabajos como toda persona normal, y en verdad que son los dos un milagro de Dios. Amén. Así que aunque los síntomas sean los mismos, las causas
causas pueden ser muy diferentes. Así que especificamos esto para entender de que hay muchas causas por las cuales llega la esquizofrenia a la vida de una persona. Pero pues hoy vamos a hablar de dos casos que yo creo que a usted le pueden ayudar. Así que vamos a hacer una pregunta a nuestra hermana Rosy Osorio. ¿Cuánto tiempo tiene usted de que ya fue libre de la esquizofrenia? 8 años, pastor. 8 años de que ya no tiene ninguna perturbación mental. Amén. Bendito sea Dios, qué bueno, qué bendición. 8 años de ser libre. Jaime, ¿cuánto tiempo tienes de ser libre? Pastor, tengo alrededor de 12 años. Alrededor 12 años de ser libre, ¿verdad? Qué bendición que ya tienen años de estar ahora sí que una vida pues normal como Dios quiere que tengamos todos nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Por su infinita misericordia. ¿Desde cuándo usted, hermana Rosy, desde cuándo usted sintió estos problemas? Desde los 39 años de edad, cuando me operaron de 2 quistes y estuve al borde de la muerte, fue ahí donde a los 2 días de haber sido operada, ahí fue donde yo comencé a sentirme muy desesperada, demasiado angustiada y con mucho dolor de cabeza. Después de la operación, 2 días después. Sí, 2 días después, pastor. Muy bien, fíjense bien cómo en esos momentos, es algo interesante, en los momentos en los cuales una persona pasa por algún tipo de circunstancias complicadas, como estar cerca de la muerte cuando uno entra al quirófano en una operación, y cómo en esos momentos pueden suceder estas cosas, ¿sí? Ahorita vamos a ir más adentro del tema para que usted pueda entender todavía mucho más, porque a lo mejor usted conoce a alguien que está batallando con este problema, o alguna familia que tiene alguna persona de su casa que está batallando con lo mismo. Los problemas mentales son cosas muy complicadas, por eso es importante que pues estudiemos de la palabra de Dios para poder ayudar a aquellos que lo necesitan. A ver, Jaime, ¿desde cuándo tú sentiste esa clase de perturbaciones? Pastor, yo desde los 8 años tuve esa clase de perturbaciones. Al momento que le saqué el ojo a mi hermano, en ese momento sucedió algo muy tremendo, muy duro, y invoqué al diablo. Se me presentó en una forma de un anciano, como si no, y en ese momento me preguntó, ¿qué darías tú para que tu hermano sea sano? Yo dije, pues todo. Él dijo, ¿tu alma? Sí, mi alma. Y en ese momento sucedió, desde los 8 años. Desde los 8 años, debido a un evento traumático de haberle sacado el ojo a su hermano, algo muy fuerte, definitivamente, y desde ese momento el enemigo, el diablo, se presentó en la vida de él para decirte, ¿qué darías para que tu hermano esté bien? Y pues tú dijiste que todo. Te preguntó que si el alma y dijiste que sí. El alma, amados hermanos y amigos que siempre están atentos a este programa, el alma son los pensamientos, las emociones, la voluntad y los sentimientos que tiene una persona. Entonces, cuando una persona entrega el alma, le está entregando su mente prácticamente. Entonces, aquí podemos ver, Jaime, que en tu caso, pues obviamente hubo un problema desde los 8 años. En el suyo fue los 39 años. Sí, pastor, ¿sí? A los 39. Fíjese bien cómo las diferentes causas, o sea, esto nos lleva a entender de que no solamente este problema puede estar con las personas que son pequeñas, niños, o puede estar con las personas que son adultas, sino que este problema puede estar en cualquier edad de una persona y puede entrar en cualquier edad de una persona. A mí me tocó conocer a una persona que estaba muy mal también de esquizofrenia, ¿sí? Y ella desde los 18 años también entró en un trauma, y eso fue lo que afectó su vida, y pues gracias a Dios que ahora está muy bien, porque también Dios le hizo libre, porque Dios tiene poder para ser libre de todo al ser humano. Amén. Así que esto es muy interesante. Ustedes ya son cristianos. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiana, Rosy? 11 años, pastor. 11 años, hermana. Muy bien. ¿Y Jaime, cuántos tienes, hermano? Tengo 18 años de conocer a Cristo. 18 años de conocer a Jesús. Entonces, hermana Rosy, ¿usted considera que su niñez, aunque su problema fue a los 39 años, ¿verdad? Pero ¿usted considera que su niñez afectó en algo en su vida? Sí, pastor, sí me afectó, porque hubo un antepasado mío que practicaba brujería. Yo lo veía, y yo desde muy chica, muy niña, yo empecé a barrer niños con huevos.
Y desde ahí yo lo veía, pastor, y yo hacía lo mismo. Las barridas con huevo prácticamente son prácticas de ocultismo, ciencias ocultas que van en contra de la palabra de Dios, ramas de la brujería prácticamente. Sí, por eso es que usted desde niña barría niños, ¿verdad? Sí, pastor. Porque usted lo aprendió de su hermana, la miraba, ¿verdad? Cómo lo hacía. Y qué tremendo que hay niños, pues, como todos repiten lo que ven, y tristemente usted empezó ya prácticamente a invocar espíritus desde niña. Sí, pastor. Y eso es importante que lo sepamos, porque cuando llegan los problemas graves o eventos traumáticos a la vida de una persona, si ha practicado brujería o ha invocado esta clase de espíritus, el problema puede ser muy grave, debido a que se ha abierto una puerta a la maldad. ¿Y tú, Jaime, crees que tu niñez afectó? Sí, porque desde ese momento tuve encuentros directos con Satanás, que el Señor lo reprenda, y afectó mi niñez de muchas maneras. Y tenía delirio de persecución, sentía que pues, mucha gente me corteaba y me perseguía, y adivinación también. Desde que era niño, ¿verdad? Era También, niño. fíjese qué tremendo. ¿Y usted qué era lo que sentía en su mente, hermana Rosy, en sus pensamientos, cuando usted pasaba por esos momentos de más graves en su estado mental? ¿Qué era lo que más estaba en su cabeza? La muerte, pastor, la muerte era lo único que había en mi mente, era lo que ocupaba. La única manera en la que yo descansaba era cuando estaba dormida. Mi familia descansaba cuando yo dormía, porque nada más era de despertarme y salía corriendo descalza, sin asearme, despeinada. O sea, no tenía conciencia, así en fin. Salía corriendo a la calle. Sí, llorando. Llorando, usted sola, corriendo, llorando, Sí. En la noche, en la mañana, Al despertarme, pastor. al despertarse, a cualquier hora que se despertara. Sí. Sí, o sea, qué terrible. O sea, su caso obviamente estaba muy grave. Para salir corriendo, sí, ahora sí que sin saber a dónde ir, o sea, solamente corría. Así es. Sí, qué terrible. Es un caso ya, era un caso avanzado realmente, donde los espíritus inmundos, porque obviamente usted me está diciendo que cuando se practica brujería se abre el lugar, según la escritura, según lo que dice el Señor, cuando se practica la brujería, se abre el lugar al diablo, o sea, se abre una puerta a Satanás. Y si lo sigue haciendo más tiempo, pues más difícil va a ser el problema en la persona. Pero nada es imposible para nuestro Amén. Dios. Bendito sea su nombre. Así que fíjese nada más el caso, ¿no? Salir corriendo descalza, me dice. Sí, y luego, ¿quién la agarraba o qué hacían? Mi hijo el menor era el que salía corriendo atrás de mí. No me agarraba porque no le permitía, solamente me cuidaba. Fíjese qué tristeza, ¿no? Ver un hijo a su madre corriendo por las calles como si estuviera loca. Realmente, Así es. como locura. Sí, porque pues yo no tenía conciencia. ¿Y La nunca muerte era lo la que internaron en algún centro? No, ¿No? no. Ok. Bueno, pues, pero yo creo que estaban muy afligidos, ¿no? Sí, la verdad sí, porque el médico ya había dicho que si no cambiaba nada con el medicamento, me iban a recluir en un psiquiátrico. Wow, que si no cambiaba nada con el medicamento, porque ustedes tienen que saber que a las personas que tienen problemas de esquizofrenia, sí, se les dan medicamentos psicotrópicos para poder tranquilizarlos, ¿no? Que realmente pues son drogas prácticamente, o sea, la verdad, ¿sí? Entonces, qué tremendo que el médico dictaminó. Si no se compone con el medicamento, se interna en un psiquiátrico. Así fue. ¿Y se compuso con el medicamento? No. No se compuso con el medicamento. Yo recuerdo que un día llegó su esposo a la iglesia, que su esposo no iba a la iglesia, ¿verdad? Y llegó su esposo a decir, ayúdenme con mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué llegó con nosotros su esposo? ¿Por qué llegó a la iglesia? Porque yo le dije a mi esposo que me llevara a una iglesia cristiana, que porque a mí me habían dicho que ahí era el único lugar donde me podían ayudar, que ahí había un Dios que podía librarme de todo eso. Amén. Y así lo hicimos. Fuimos a una iglesia cristiana que fue donde usted estaba. Ahí hablamos con usted, se me empezó a tratar
y desde ese día hasta el día de hoy el Señor me hizo libre. Bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo tardó para ser libre? O sea, ¿cuánto tiempo duraron sus sesiones? Porque para que una persona con estos problemas graves sea libre no es tan fácil. O sea, algunos son libres muy pronto, otros duran un poquito más, pero ya hablar de esquizofrenia son problemas graves. Pero hay un Dios más grande que Amén. todo lo que es Amén. grave. Amén. ¿Sí? Amén. Y eso es importante que la gente lo sepa. ¿Cuánto tiempo tardó usted para ser libre? 6 meses, pastor. O sea, 6 meses estuvimos dándole seguimiento en la iglesia hasta que fuera libre. Amén. Sí, y sí recuerdo algunas ocasiones que me tocó estar ahí, obviamente, y dirigiendo a los hermanos para estarle ministrando, ¿verdad? Y esto es algo en verdad milagroso. Es un Amén. milagro de Dios. Amén. Porque el Amén, médico amén. dictamina que tiene que ir al psiquiátrico si no se cura con el medicamento psicotrópico. Pero usted no se curó. A usted la que la sanó fue Jesús. Amén. ¿Verdad? El Hijo del Dios viviente. Amén, amén. Sí, por eso ahora le sirve, lo ama con todo su Amén. corazón Amén. y predica a Cristo. Para Y gloria la de veo Dios. completamente cuerda. O sea, ya no, Gloria a Dios. ya no veo problemas mentales en usted. Realmente usted es un milagro de Dios. Amén. Gloria a Dios. Realmente. Y alabamos a Dios por su Amén, vida. amén. Bendito sea Dios. ¿Sí? Y tú, Jaime, ¿qué eran los pensamientos que más, hermano, que más te perturbaban? O sea, porque cuando tienen un problema de esquizofrenia en la mente, obviamente que llegan diferentes pensamientos, unos muy fuertes, y eso es lo que hay que entender, porque a veces decimos, ay, está mal de su cabeza, ay, está loco, dicen algunos, ¿verdad? Y sí, ciertamente es como una locura. A ti te dijeron muchas veces loco. Sí, muchas veces me decían loco y que pues nunca iba a cambiar, pero conocí a Cristo Jesús y Cristo cambió mi vida. Amén. Pensamientos eran muchos, pero los más eran de suicidio. Suicidio. Era de salir corriendo con delirio de persecución, que toda la gente iba detrás de mí. Era algo muy tremendo y puedo ver y entender y comprender que mucha gente hoy en día está pasando por esa situación. Tal vez se siente con los nervios altos, pero en realidad son espíritus que vienen a atormentar la vida de las Entonces tú personas. puedes decir que son espíritus. Son Tú espíritus. los viste. Estuve, ¿O no? estuve muy acostumbrado, pastor, desde niño, porque desde niño pude ver y pude comprender a través donde mis antepasados me llevaban con los curanderos. ¿A dónde con te los llevaban? ¿Con hechiceros, curanderos? Con Pancho Villa, con Aurorita, con Fidencio y me presentaron a todo ese tipo de lugares y estaba muy entrado dentro del ocultismo, de la brujería, y yo podía darme cuenta que eran espíritus malos. Al pasar del tiempo, aunque yo tenía poca edad, me fui dando cuenta de muchas cosas, y al que yo invocaba, que se me presentaba, era directamente Satanás. Y que hay un Dios más grande que Satanás y que Bendito Dios. toda Amén, brujería, toda hechicería, todo agorero, hechicero, encantador, se llama Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Yo creo que tienes toda la razón, porque al verte también libre, ¿cuánto tiempo tardaste para ser libre? Yo tardé 7 años para ser libre, porque era mucho el pacto que había hecho con el enemigo. La Biblia dice en Colosenses 2:14 que él anuló el acta de los decretos que era contraria hacia nosotros, exhibiendo públicamente todo principado. Él rompió todo pacto de sangre, todo pacto que yo hice con mis labios con el enemigo, y Jesús lo rompió. Él lo hizo en la cruz del Calvario, y hay poder en Cristo Jesús. Amén. Sí hay poder, porque Amén, amén. obviamente ustedes son testimonios verídicos, no estamos Amén. hablando mentiras, estamos hablando la verdad, lo que Amén, ustedes amén. vivieron, lo que ustedes Amén. sufrieron, Amén, y sus amén. familias también son testigos. Amén. Sí, amén, sus familias amén. también sufrieron Amén, y pastor. vieron cómo andaban. ¿Y tú también salías por la calle o no? Sí, yo también salía por la calle y andaba, me extraviaba. De hecho, cuando en la niñez, no recuerdo de los 8 años a los 9 años, no recuerdo hasta los 10, no recuerdo muchas cosas. Incluso mi madre, mi familia me pregunta de algunas personas y les digo, no me acuerdo, en ese tiempo no me acuerdo. Pero desde que conocí a Cristo, mi mente fue diferente.
Fue diferente, pero Fue quedó, diferente. quedó atrás en tu pasado unos lapsos de tiempo que ya no recuerdas nada. Nada. Vamos a decir así que como normalmente se dice, fue como una laguna mental. Laguna mental, así es. O sea, como un tiempo en el cual tu mente se borró y no supiste dónde estaban, ni qué Así hacían, ni es, nada. Así es. ¿Sí? ¿Anduviste también por las calles? Anduve por las calles alrededor de un mes. Desde el momento que le saqué el ojo a mi hermano, no supe de mí. Yo, a lo mejor hay muchas personas que están pasando por esa situación en este momento, familiares. Si usted tiene un familiar, hay poder en Cristo Jesús. Jesús tiene el poder. Él es el poder. Jesús es el poder. Bendito sea Dios. Amén. Jesús es el poder, porque esto realmente es impresionante. O sea, los casos de ellos son impresionantes, porque los médicos dictaminaban que tenían que ir al psiquiátrico. En tu caso, ¿nunca te llevaron a algún médico? No, en mi caso me llevaron con lo que la generación que tenemos nos llevaron. ¿Por qué? Porque venimos de una generación de ocultismo, de brujería. O sea, que los llevaron con puros hechicería, curanderos. Sí, con puros curanderos. Ok. Toda la generación mía venimos de generación de curanderos, hechiceros. De hecho, vengo de una generación donde toda la familia, soy el último que tenía esquizofrenia. De toda la familia. La Biblia dice que Dios no perdona ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Y qué terrible, los que le aborrecen prácticamente porque son los que practican cosas abominables. Y la palabra abominable quiere decir detestable, algo que Dios detesta. Por eso es que cuando el ser humano, ignorantemente, porque a veces no sabe, ¿sí?, practica abominaciones, cosas que Dios detesta, es cuando sin saberlo y por esa misma ignorancia queda cautivo, según lo que dice Isaías 5, versículo 13. Dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos conocimiento, sabiduría de Dios, del cielo, entonces obviamente vamos a practicar cosas que pensamos que están bien. A lo mejor usted pensaba que estaba bien cuando barría con huevo, ¿sí? Pero realmente usted no sabía que usted estaba en contra de Dios y haciendo algo abominable. No lo sabía, pastor. Sí, practicar esas cosas son abominación para el Señor. Según lo que dice el libro de Deuteronomio, ahí en el capítulo 18, dice que desde el capítulo 10 habla también de que hay abominación cuando la gente recurre a la lectura de las cartas, a practicar el zodiaco. Dice por ahí el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Dice que no invoquemos, ¿sí?, a los signos del zodiaco y a todo tipo de muertos. O sea, son cosas que la gente ignora. Hay personas que platican con los muertos. ¿Tú lo hiciste alguna ocasión? Sí, muchas veces, pastor. Lo hice muchas veces. Muchas personas, familiares míos, me decían que con quién platicaba y pues no miraban a nadie, pero en realidad yo estaba platicando con alguien, e incluso con muchas personas. Yo miraba a muchas personas platicando yo con ellas y todos se burlaban de mí. Y tal vez ahorita hay alguien en casa, un familiar que está en esa situación. Le digo que hay poder en Cristo Jesús. Jesús tiene el poder para sanarlo. Amén. Amén. O sea que si platicabas entonces con personas aún que estaban muertas, que obviamente los muertos no pueden regresar, según lo que dice Eclesiastés capítulo 9, pero sí puede, los espíritus sí pueden engañar y hacernos pensar que son personas que han fallecido, según lo que está escrito en la palabra de Dios, en la carta a los Tesalonicenses, la segunda, capítulo 2, verso 11. Dice que Dios les da un poder engañoso a muchas personas. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para no caer en esta clase de confusiones y de ignorancia. A fin de cuentas, lo que afecta al ser humano es no saber. Es que cuando alguien dice, es que esto es bueno, tómatelo, y tú dices, pues me lo tomo porque me dijeron que era bueno, pero tú ni siquiera sabes si es bueno o no. Solamente estás haciéndolo y repitiendo lo que te dicen. Por eso dice la escritura también en Jeremías 17, que maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y que su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué? Porque a veces confiamos más en lo que dice la gente que en lo que dice Dios. ¿Sí? Amén, amén. Yo creo que tus antepasados confiaron mucho en lo que decía la gente. Más que el doctor. Más que el doctor. Ellos mejor decían, con un doctor no, con un curandero. Confidencio. También te llevaron para allá, ¿verdad? Sí, Confidencio.
Ay, con Aurorita, dijiste. Con Aurorita, Pancho Villa. Era lo que se usaba en aquellos tiempos, pastor, de mis Pues antepasados. todavía se usa en muchos lugares la maldad Así de es. invocar muertos, ¿sí? Y obviamente es la presentación y manifestación de espíritus malignos. Esto es real porque ustedes lo vivieron realmente. Así O sea, es. ustedes no lo vieron en una revista, no lo vieron, no Nadie escucharon. nos contó. Nadie les contó. Ustedes en carne propia lo vivieron, ¿sí? Sí. Y pudieron vencer. Qué hermoso, ¿no? Qué Amén, lindo es que el día de hoy, hermana Rosy, usted esté predicando de Jesucristo cuando usted no coordinaba en su cabeza. No, pastores, de verdad, soy un milagro de Dios, porque no entendía nada, solo muerte, muerte, muerte. No entendía nada y el día de hoy le doy la gloria a Dios porque Él me ha hecho libre. Desde ese día hasta hoy Bendito. le puedo decir al Señor gracias y decirles que hay un Dios vivo y de poder. Amén. El que Amén, hace amén. milagros, los hacía, los ha venido haciendo y los seguirá haciendo si tú le crees a Él. Amén. Alabado sea Dios, claro que sí, porque Amén, todo amén. esto se mueve a través de la fe, ¿sí? Amén. Creyéndole a Dios y entonces se mueve su poder hacia aquellos que le creen. Por eso es tan importante que conozcamos esta clase de experiencias que tuvieron personas como ellos, que realmente fueron libres, porque a mí Amén. me tocó Amén. conocerlos en sus perturbaciones mentales. ¿Cuánto tiempo tardaste para ser libre? Porque tú me dijiste que practicaste, muchas veces hablaste con muertos. Bastantes, pastor. Bastantes Entonces, veces. cuando alguien practica demasiado la brujería o la invocación de espíritus, Los mayas y todo aquello. los mayas también, invocaste a los mayas. Y hacía ritos con objetos de los mayas y con objetos de otras clases de tribus y otras clases de cosas. Hay O cosas sea que te metiste a lo a más lo hondo, lo más profundo. hondo. Cuando llegué a los pies de Jesús, pastor, cuando lo conocí, me vi en un pozo tan profundo. A lo mejor mucha gente ahorita está en ese pozo tan profundo, que vas a la iglesia y tal vez tienes 1 año, 2 años, 3 años y no hay cambio en tu vida. Pero lo que sí te digo es que Jesús tiene el poder, solamente Amén. tienes que obedecer. Porque yo me acuerdo que estábamos en el culto y yo estaba predicando y de repente Jaime se paraba, se salía y ibas a vender droga. Amén. Ahí mismo iban a comprarle al culto, imagínese usted. Y entonces yo sabía lo que él hacía. Y la verdad, como pastor, me dieron ganas de correrlo, de decirle, no, ¿cómo voy a permitir esto en la casa de Dios? Claro, no lo estaba haciendo en la casa de Dios, pero se salía. Y luego volvía a entrar a la reunión a escuchar la Biblia. Entonces yo decía, o sea, no entiendo la conducta de este hombre. Pero Dios en su misericordia nos lleva a ser pacientes. ¿Sí? A ser personas con amor y misericordia y entender Amén. que él estaba en un proceso. ¿Sí? Porque a veces la gente se desespera y bueno, mejor hasta los abandonan en la calle y por eso los vemos allá abajo de los puentes. ¿Por qué? Porque la gente, los familiares ya dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de él. Pero hay solución en Cristo Jesús. Amén, amén. Él tiene el poder para hacer milagros. Sí, amén. Él sí tiene ese poder. Y por eso yo la verdad batallé mucho contigo en esa área, Jaime. ¿Por Así qué? es. Porque yo me acuerdo que hacías cosas bien feas y yo te tenía que aguantar a veces ahí en la iglesia. Entonces yo decía, pues híjole, ¿cómo le hago con este muchacho? Porque no entiende, ¿verdad? Pero la misericordia y el amor de Dios nos fue lo que venció. Así Amén, que si hay amén. un arma muy fuerte contra Satanás, Amén. es el amor. Amén. Definitivamente, contra eso no hay defensa. ¿Sí? ¿Cuánto es. tiempo tardaste para ser libre, muchacho? 7 años, pastor. Y en ese lapso en el que estábamos allí platicando y todo, yo tenía una doble personalidad. Por eso cuando platicábamos y todo, pues yo disvariaba porque eran diferentes pensamientos que llegaban a mi vida y perturbaban mi vida y Qué era interesante. muy diferente. Qué interesante cuando él habla de una doble personalidad. O sea, tú estás platicando con la persona y tú piensas que realmente es la persona, pero es la otra persona que está en él. O sea, son los mismos espíritus que engañan porque son espíritus. Ustedes me dicen que son espíritus. Sí. Podríamos decir que es una enfermedad, pero cuando hay espíritus que dañan a la gente, eso no se puede llamar enfermedad. Eso es una opresión demoníaca o es una posesión demoníaca. Sí. ¿Sí? Pero eso no es enfermedad. Eso no se cura con medicamento. Por No. eso ustedes no fueron curados con medicamento. Así es. Tenía que entrar el poder de Dios. Amén, Amén. amén. ¿A ti también te dieron medicamento? No, No. no recibí medicamento. Nunca fuiste con el doctor, pues No. ibas con puros brujos, ¿verdad? Puros brujos. Entonces, no, pues no recibiste medicamento, pero te dieron, yo creo, unas 1000 barridas, ¿sí? Bastantes. Pero fíjese bien, 7 años, ella tardó 6 meses.
¿sí? Porque su caso obviamente no estaba tan profundo, sí estaba muy mal, la verdad. Pero 6 meses es mucho tiempo para que una persona sea libre de esta opresión. Sin embargo, usted lo logró en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? 7 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo para aguantar, estar en la iglesia y la verdad es complicado. 7 años para ser libre. Pero quiero que ustedes pongan atención a esto. ¿Sí? La diferencia de los dos es que él se metió más en lo hondo, como decimos por acá. O sea, practicó demasiado el mal. Y entre más se practica el mal, obviamente, pues uno se llena más de maldad. Y cuando Dios liberta a la persona, Dios lo va haciendo paulatinamente porque son muchas cosas las que se están arreglando en el corazón y en la mente de la persona. ¿Sí? O sea, así funciona este reino porque Dios es un Dios que todo lo hace bien. ¿Sí? Y poco a poco nos va enseñando todo lo que estamos mal para que uno mismo vaya obedeciendo y sacando lo que no sirve de nuestra vida. Bendito sea Amén, Dios. amén. ¿Sí? Amén. Así que 7 años para ser libre, 6 meses para ser libre. Amén. Wow. Por eso yo te quería preguntar cuánto tiempo tardaste, porque todo lo que practicaste es demasiado. Sí, es demasiado, son 7 años. Y sé que te quedas corto porque hay todavía más cosas que a lo mejor no alcanzas ahorita a decir. ¿verdad? Sí, bastantes. Haríamos una novela completa. Sí, completa, porque estás hablando desde los 8 años que tuviste prácticamente un encuentro con Satanás. Sí, desde los 8 años, pastor. Y cuando llegué a la iglesia yo puedo notar y comprender que tenía una doble personalidad y yo quería cambiar. Hay mucha gente que quiere cambiar, pero como está tan metido dentro del ocultismo, de la hechicería, tal vez sin darse cuenta o dándose cuenta, tiene una personalidad diferente, y tal vez se siente gobernado por esa personalidad, pero en su mente hay poder, o sea, quiere cambiar, era lo que yo sentía. En mi mente yo quería cambiar, quería ser diferente, quería ser como un niño diferente, quería salir a la calle y jugar, como todos los niños. Como todos los niños, como todos los jóvenes, como todos los adultos. Duré 22 años, pastor. 22 años. Imagínese usted qué 22 terrible. años con la esquizofrenia y muchas otras cosas más. ¿Usted cuánto tiempo duró con la esquizofrenia? Pues De lo que se acuerda, ¿verdad? Porque sé que a veces pues son tantas cosas que vivieron y pues es complicado, pero también fueron algunos años. sí, 2 años, pastor. 2 años también, fíjese qué terrible, ¿no? Y qué sufrimiento para las familias, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le Bastante. pueden dar a las familias, hermana Rosy? A las familias que tienen alguna persona ahí en casita que de repente está desvariando en su cabecita. ¿Qué consejo les puede dar a ellos? Pues así como yo lo hice, pastor, que le pedí a mi esposo que me llevara a una iglesia cristiana, porque yo ya no soportaba, pastor. Hubo ocasiones donde levanté el teléfono para hablarle a mis familiares y decirles que vinieran pronto a mí porque me iba a morir, porque ya estaba anunciado que yo me iba a morir en unos segundos y ellos tenían que estar ahí. Entonces fue muy duro. Pero cuando mi esposo sí me llevó a esa iglesia cristiana, yo pude conocer al Dios vivo. Amén. Y Él fue el que me libertó, porque puedo decirle, para la gloria de Dios, que ni un cuarto de pastilla me tomé, porque cuando a mí me hablaron de Dios, lo creí con todo mi corazón y le dije, a mí me dijeron que tú sanas, yo te voy a creer, y si tú me sanas, yo te voy a servir. Por eso hasta amén, el día de amén. hoy, pastor, en lo que yo pueda hacerle útil al Señor, lo soy con todo mi corazón, y le agradezco a Dios por haberme libertado. Eso se llama agradecimiento, definitivamente, porque hay personas que Dios le hace unos grandes milagros y luego después se olvidan de Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y qué ingratitud, ¿no? Qué ingratitud que haga milagros como estos y después olvidarnos de Dios. O sea, yo creo que esto es algo muy, muy triste, ¿no? Y que se vea en la Biblia, ¿no? Es algo importante saber qué deben hacer las familias, Jaime. Bueno, en el Las caso, que tengan un caso como... las que tengan un caso, yo pasé por muchas situaciones en las cuales mi familia pues no me ayudaba ni nada, pero yo quería cambiar. Incluso cuando llegué a la iglesia quería cambiar, pero mi personalidad era diferente. Entonces, tal vez hay familias que ya se cansaron tal vez con la persona, pero dentro de la mente de la persona, él quiere cambiar, quiere ser diferente. Yo les pido que lo escuchen, Que sean o tal pacientes. vez que sean pacientes con él, o tal vez ya varía, o sea, ya no coordina, pero sean pacientes y llévenlo a un lugar donde pues se adora a Dios con todo su corazón.
y es lo que él necesita, buscar al Señor con todo su corazón. Definitivamente buscar a Dios y pues también la familia, Amén. ¿no? Que esté con Sí. Él, porque ahí tiene que verse el amor de familia, ¿no? Amén. Ahí, Amén, ahí- así ahí es. tenemos que, recordemos cómo en la Biblia hasta una persona la llevaban cargada por arriba del techo yo creo que eran familiares, amigos, para que lo sanara Jesús, ¿no? Amén. Entonces, qué importante es que la familia haga algo para que lo sane Jesús a la persona que esté pasando por problemas mentales. Y el caso de la esquizofrenia es un caso ya de gravedad, o sea, porque cuando platica con un niño imaginario, todo eso, pues son pequeños síntomas de que ya puede haber un problema mental en el niño, porque hay niños que platican con amigos imaginarios. Eso no es bueno ni es nada normal, eso es anormal, y todo lo anormal es del diablo, ¿sí? Eso no es de Dios. ¿Sí? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Tú platicaste con muchos amigos imaginarios. Es donde el diablo toca la puerta, que es la mente, y si abre la mente, ahí entra. Ahí entra. Por eso es Ahí la entra. importancia de saber lo que dice la palabra de Dios para poder pues ser libres, ¿no? Amén. Ellos recurrieron a la ayuda de Dios y en su misericordia, porque es un Dios de mucha misericordia, Amén, amén. los Amén. bendijo y los hizo completamente libres. Amén. Como está Amén. escrito, conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Libres. Alabado Amén. sea Dios. Gloria a Dios. Pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, en el versículo 26, dice la escritura que cuando los espíritus salen de una persona, dice que andan en lugares secos buscando dónde reposar. Y que al no encontrar dónde quedarse los espíritus que salieron de la persona, porque de ti salieron espíritus, Bastantes. también Más- de usted, Amén. ¿verdad? Entonces salieron muchos espíritus. Esos espíritus, dice la Biblia, por eso les cité dónde viene, en Amén. Lucas 11:26, que cuando los espíritus ven que la persona, ¿sí?, la misma de donde habían salido, hay lugar para volverse a meter, dice la Biblia que regresan los espíritus y entran 7 peores por cada uno que había dentro de la persona. Eso viene en la Biblia. Amén. Entonces, esto nos lleva a entender algo muy importante. Ellos fueron libres de la esquizofrenia. Amén. Bendito Dios. Amén, amén. Pero lo importante no es solamente que hayan sido libres, sino que se han mantenido libres. Amén. Porque esto es real, es palabra Amén, de Dios. amén. Por eso le Amén. estoy diciendo dónde viene. Es real. O sea, realmente los espíritus salen de la persona como salieron de ustedes, son testigos de esto, y Amén. querían regresar, y aún todavía quieren regresar. Así Porque es. el diablo quiere destruir, quiere acabar con nosotros. Pero bendito Dios por Jesucristo, que nos da vida y en abundancia. Amén. Alabado sea su Amén, nombre. Alabado sea su nombre. La pregunta es, si usted se ha mantenido libre hasta el día de hoy, hermana Rosy, pues ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho para que no regresen los espíritus y su estado sea peor que el de antes? A través de la obediencia, pastor. A través de la obediencia. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Someterme a Dios es obedecer a Dios en todo lo que me manda. Órale. Dijo usted la palabra clave, ¿sí? Obediencia. Si hay algo que los Amén. espíritus inmundos no pueden penetrar en una persona, es cuando es obediente. Amén. Por eso es que no pudieron tocar a Jesús, ¿sí? Por eso es que no pudieron hacerle daño a Jesús. La gente dice, es que le quitaron la vida a Jesús. No, no le quitaron la vida. Él la dio, que es Amén. diferente. Él dio Amén, su amén. vida por los pecadores que somos nosotros. Amén. Sí, pero nadie se la quitó, Él la dio. Es una Así diferencia, ¿sí? Así que los espíritus no se la quitaron. Los demonios no pudieron con Él, bendito su nombre. Y Gloria hasta a el Dios. día de hoy no han podido con Él, porque Él es el gran yo soy, el alfa y el omega y el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha Amén, de amén. venir por Amén, nosotros, amén. sin duda alguna. Amén, Por eso gloria a es Dios. que es muy importante lo que usted acaba de decir. ¿Cómo logró que los espíritus no volvieran a perturbar su mente? Porque sin duda que han querido regresar. Usted ha dicho obediencia. Amén. ¿Y tú, Jaime, hermano? Compromiso, pastor. El Comprometido compromiso. con Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene, es la obediencia en sí. Y me siento agradecido porque lo que hizo Jesús en mi vida no lo hizo nadie. No lo hizo nadie porque después de todo lo que pasé me hice adicto a muchas cosas.
y me siento comprometido con el Señor alcoholismo, Jesús. Drogadicción, drogadicción, y todo lo que me drogara y todo lo que me hiciera olvidar. tiner, todo, resistol, todo, desde todo, pastor, inyecciones, de todo. Pero me siento comprometido con el Señor Jesús, porque Él hizo algo muy grande que en este mundo lo puedo entender y comprender hoy, que nadie lo puede hacer. Amén, Buscamos así es. la solución, yo creo mi hermana también buscó la solución, el remedio, tocó puertas por muchos lados, pero nadie pudo hacer lo que Jesús lo pudo hacer, y lo sigue haciendo, y lo va a hacer con Amén, aquellos que amén. necesitan y quieran. Amén. o sea, ustedes vencieron al maligno y lo hicieron a través de la obediencia. Amén. Amén. ¿Sí? O sea, esto es algo muy importante que debe saber la gente. ¿Sí? Todos debemos saber esto. La única manera de vencer el mal es obedeciendo Amén. a Dios. Amén. Oiga, pero es que yo voy a la iglesia. Bueno, qué bueno que va a la iglesia. Gloria a Dios porque va a la iglesia. Pero eso no es todo. ¿Sí? Eso no es todo. Hay que ir a la iglesia, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso aquel día Jesús dijo, van a llegar conmigo y me van a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué la palabra. Y Jesús les dirá, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque iban a la iglesia, pero no cambiaban sus vidas. Simplemente no había obediencia. Amén. Así de sencillo. Así ¿sí? de sencillo, pues. Entonces, someteos a Dios, dijo usted. Santiago 4:7. Amén. Someteos a Dios. Resistid al diablo. Aleluya. Hay que aguantar los Amén. embates. Hay que Amén. soportar esas pruebas y luchas difíciles en la vida Así es. para poder soportar obedeciendo, para poder vencer el mal. Entonces, ellos están completamente de acuerdo que la obediencia es lo único que les ha dado la victoria sobre el Amén. mal. Amén. Amén. ¿Es cierto, hermana? Amén. Así es, pastor. Mencióneme Amén. las cosas que usted ha hecho, las cosas que has hecho, hermano, hermana, en obediencia a Dios. ¿Qué han hecho? O sea, ¿qué cosas han hecho para mostrarle a Dios su obediencia? Pues primeramente, no faltar a la iglesia, estar en todas las actividades que se hagan en la iglesia. Oiga, eso es importante lo que usted está diciendo, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo no voy a la iglesia, pero yo en mi casa recibo. Yo creo que no se va a poder así. No es lo mismo, pastor. Ahora, Jesús nos puso ese ejemplo, Amén. ¿sí? Porque Él, siendo Dios, asistía cada vez que era el culto, ahí estaba Amén. en la iglesia, Amén. ¿sí? ¿Por qué? Amén. Porque él mismo era Dios, pero Él vino, recuerde que Él vino a ponernos el ejemplo, ¿sí? Por eso es que es importante lo que usted está mencionando, no faltar a la iglesia, o sea, hacer todo lo posible por estar en la casa de Dios. O sea, Amén. mucha gente quiere que Dios le ayude, quiere ser libre, que Dios le cambie aquello, que le ayude en este problema, pero no quieren estar en la casa de Dios. Y qué terrible si es la casa de Dios. Dijo aquel muchacho, recordamos en la Biblia, al hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo Amén, amén. que habla la escritura en Lucas. Dijo él, en la casa de mi padre hay mucho pan. Voy a regresar ahí, ¿qué ando haciendo acá? Sí, y hablaba de la casa de Dios, obviamente, la casa del Padre, Amén. porque ahí está el Amén. pan. ¿Cuál Amén, pan? amén. Jesús, que es el Amén. pan de Amén, vida. amén. Sí, Amén. el pan de vida eterna, alabado sea Dios. Es muy importante ser parte de una iglesia y estar colaborando, siendo activo, porque ahí es donde se desarrollan los dones, los talentos, las habilidades, las virtudes que Dios nos ha dado a todos nosotros, y su nombre es glorificado. Y en la iglesia, nuestro carácter y nuestros frutos ahí se tienen que manifestar. Amén. Los Amén. dones que Dios nos dio deben ser para bendición de la iglesia. Amén. Por eso es importante lo que usted dijo, no faltar a la iglesia. ¿Qué más? ¿En qué más obedeció a Dios? En honrarlo, pastor. En honrarlo. Bueno, qué importante es la palabra honra, porque la palabra honra significa darle una estima más alta. ¿sí? Amén. Entonces yo creo que cuando usted va a la iglesia y deja muchas cosas por estar en la iglesia, usted está honrando a Dios. Amén. Eso es la verdad, ¿sí? Es la verdad, porque dejamos muchas cosas que para nosotros valen
por darle un lugar, un espacio a Dios en nuestra vida. Cuando uno asiste a la iglesia, hay muchas formas de honrarlo: obedeciéndole, honrarlo con los bienes, como dice la escritura ahí en Proverbios 9, que si se honra con los bienes, pues serán llenos los graneros. Es palabra de Dios, ¿verdad? Mi hermano Jaime, ¿tú qué has hecho para obedecer a Dios? ¿En qué te has sometido? Dejé todo lo que me estaba perturbando y lo busqué con todo mi corazón, y hasta este momento lo sigo buscando, trabajando para Él, predicando por las calles, por las plazas, en todos lugares, y asistiendo a la iglesia también, y apartarme de los amigos de que me llevaban pues a hacer cosas malas, y me metí por completo a todo lo que se llama Dios. Acabas de mencionar algo muy importante, ¿eh? Es muy importante que lo sepan las personas que quieren ser libres. Mientras Dios está trabajando en ti para ser libre de cualquier tipo de problema espiritual, ¿sí? Usted necesita apartarse de las personas y de los lugares donde usted es tentado a pecar. Necesita apartarse, cortar inclusive con amistades. Hermana Amén. Rosy, ¿sí? Sí, ¿Es verdad? con amistades, muchas veces hasta con parte de la familia, pastor, porque muchas ¿Separarse un veces- poquito? Sí, porque dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es verdad. Y muchas veces los primeros que se levantan en contra de uno es la familia, porque no les gusta el cambio. Entonces es necesario apartarse un poco para que así nosotros podamos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y por qué la familia son los primeros en saltar? Bueno, porque está escrito. Amén. La Biblia dice en Lucas 12:51 en adelante. Jesús dice: ¿qué piensan ustedes? ¿Que he venido para traer paz para todas las casas? No, sino a pleito. Usted dice: ¿pero cómo? Sí, porque en una misma casa la hija se va a levantar contra el papá contra el yerno, la nuera contra la suegra, por motivo de que es cristiano, de que Cristo vive en su corazón. Amén. Entonces Jesús lo anuncia, y usted lo puede checar en la Biblia. Ya le dije dónde: Lucas 12:51 en adelante, para que vea que Jesús lo dice. Por eso es que cuando alguien se acerca a la iglesia, se acerca a Dios, lo primero que se levanta es la familia. Pero ya está escrito. Hay que saber lo que ya está escrito, para Amén, que no amén. nos tomen como ignorantes, saber que esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y bendito sea su nombre, porque todo lo que ha Amén, dicho amén. se cumplirá. Sí, ¿Sí? amén. Así que, hermano Jaime, has podido vencer el mal. Amén. Ha sido la obediencia. Amén, la obediencia, pastor. Hasta el día de hoy te has mantenido obedeciendo Hasta a Dios. el día de hoy. Gloria a Dios, porque Amén. si no fuera así, ustedes lo saben, ¿sí? Amén. Que se los hemos enseñado en la iglesia, porque es lo Amén. que dice la Biblia, que si no cuidan ustedes su vida, vamos a ser obviamente invadidos por el mal, de muchas maneras, de muchas formas. El enemigo de Dios está esperando que desobedezcamos a Dios. ¿Para qué? Pues para, ¿verdad?, destruir. Eso es a lo que él vino: a destruir, a matar, a robar. ¿Sí? Es por eso que es tan importante, amados amigos, hermanos en Cristo, que tenemos que aprender que los problemas de la mente comienzan con poquito. Con poquito. Si no se hace nada por llevar a la persona a que reciba la ayuda necesaria, eso se va a transformar en algo peor cada vez. Sí, por eso, si usted ahí en su casa tiene un familiar que habla con niños, que ve muertos, o que ve una viejita en el patio, eso no es ¿O normal. escucha voces, pastor? Que escucha voces, eso se llaman espíritus de clariaudiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son personas que escuchan voces que nadie escucha. O ven sombras. O ven sombras, tienen visiones que nadie ve. Ya están los síntomas ahí de los espíritus de esquizofrenia. Porque algo me quedó claro según lo que ustedes dos me dijeron. En el caso de ustedes, yo no sé en otros casos. Al principio le mencioné que hay casos que pues son diferentes. Pero en estos dos casos, lo que yo he escuchado, y usted también, es que son espíritus inmundos lo que a ustedes los tenía oprimidos. Amén. Amén. Lo que a ustedes los tenía perturbados de su cabeza. Amén, amén. Amén. Espíritus del mal. Amén, ¿sí? así es, pastor. Y la única forma de vencerlos
fue buscando a Dios, como ustedes lo han dicho, Amén. Amén. y obedeciéndolo. Amén, Amén, amén. Obedeciéndolo. Qué importante es esto. Porque tristemente vemos que mucha gente quiere la ayuda de Dios, pero no le obedece nada, no se somete nada. Va a ser muy difícil. Por eso usted citó el versículo exacto de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Amén. Es la única manera para que el Amén. enemigo no pueda tocarnos, a menos que el Señor por alguna soberana razón se lo permita. ¿Se acuerda usted de Job? Un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre obediente, un hombre recto en su corazón. Pero el enemigo tocó muchas cosas de su vida, pero era un plan de Dios. Era un plan de Dios para glorificarse su nombre. A veces los hombres y las mujeres de Dios pueden ser tocados por el mal, a veces sí. Pero hay un plan de Dios para llevarse la gloria y después bendecirlo aún todavía más, como lo hizo con su siervo Job. Por eso hay que entender, amados amigos y hermanos en Cristo, que estas cosas son reales. No permitamos que en nuestra familia haya una persona con esta clase de alucinaciones, con esta clase de sentir en el cual sienten que alguien los viene persiguiendo, que ven cosas. Inclusive hay personas que escuchan cosas en sus casas. Bueno, ese es otro tema de las casas contaminadas. Hay casas que están contaminadas, pero tal vez un día aquí se lo vamos a poder mostrar. La próxima semana vamos a enseñarle algo muy interesante a todas aquellas parejas que están batallando o que están a punto de divorciarse. No se puede perder este programa. Me va a acompañar una pareja de hermanos casados que yo creo que Dios va a usar muy bonito para poderle a usted dejar un mensaje de bendición, de bienestar y de que sí hay solución cuando uno tiene muchos problemas con su pareja. Sí hay solución, Amén. pero Amén, usted amén. necesita escuchar cómo. Nuestro tema de hoy fue cómo se sana de la esquizofrenia, ¿sí? Pero el tema que sigue se va a llamar, ¿sí?, ¿por qué me quedé contigo? ¿Por qué me quedé contigo? Son cosas que a veces nos preguntamos en el matrimonio, en la pareja. Así que si usted tiene algún conocido, algún familiar que usted sabe que están a punto de divorciarse, que están muy emproblemados, que tienen muchas pruebas, muchas luchas difíciles, coménteles del programa. Recuérdeles que estamos todos los miércoles a las 9 de la noche y que se conecten para que puedan ellos realmente recibir una palabra de personas que lo han vivido como ellos. Amén. De personas que han tenido la experiencia de sufrir algunas cosas que a lo mejor usted también está sufriendo ahora, y en este caso la próxima semana será el matrimonio. Así que en esa enseñanza tiene que estar toda la gente casada o la gente que se ha juntado y que todavía no se casan pero ya viven como matrimonio. Hay que estar pendientes porque se van a hablar cosas que le van a edificar mucho, se lo aseguro. Y seamos sensibles. ¿A qué? A que si conocemos a alguien que está muy emproblemado en su matrimonio, tenemos que recomendarle que el próximo miércoles vea el programa a las 9 de la noche, porque le aseguro que va a aprender mucho de la palabra del Señor. Amén. Así que, mis amados hermanos y amigos, mi hermana Rosy, gracias por estar aquí en esta noche. Fue una bendición su testimonio. Gloria a Dios, pastor, y gracias por invitarme. Sí, qué bendición, y que usted puede glorificar a Dios de una forma correcta, cabal, sana. Ese es un milagro que yo creo que usted va a estar toda la vida bien agradecida con Dios. Amén, ¿Verdad? pastor, así es. Muy bien, Jaime, mi hermano Jaime, bienvenido y qué bueno que nos acompañaste esta noche. Gracias, pastor, por la invitación, y es un privilegio estar en este lugar. Privilegio que solo Jesús se merece toda la gloria, porque de Él es la gloria. Amén. Amén, Y es amén. una gran bendición. Amén. Que dos personas que estaban al borde del hospital psiquiátrico, ¿sí?, Dios haya hecho el milagro en sus Amén. vidas Bendito y sea ahora Dios. son completamente libres. Amén, amén. Como Gloria de dice Dios. la palabra de Dios. Amén. Amén. Nos vemos el próximo miércoles 9 de la noche en su programa Tiempo de Cambios, Amén. donde la verdad es primero. primero. Hasta la Amén. próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dios bendiga.